Entonces, vamos a iniciar la capacitación del día de hoy, relacionada, como les decía, con ideas para evaluar con la herramienta Google Assignments, que es la de la suite de Google para educación y sirve precisamente para poder realizar algunas evaluaciones que tienen que ver con desarrollos más complejos por parte de los estudiantes. Bien. Siempre, si tiene algún tipo de problema técnico, pruebe salir y volver a ingresar a la sala. En caso de que tenga problemas con el audio o que se quede pegada la imagen, igualmente me avisan, porque puede ser problema también de mi conexión y yo me voy a enterar si no me avisan. Si hay un problema generalizado en el caso de Webex, si se cae, por ejemplo, yo misma les voy a enviar un link con una nueva dirección de reunión que probablemente va a ser en Google Meet en ese caso. La capacitación, como les dije, está siendo grabada, así que vamos a estar subiendo ese material luego a pregrado COVID, que es la página donde están los repositorios. Y cualquier consulta o comentario, como les dije, en este caso, el levantar la mano no es necesario, simplemente activan su micrófono o bien a través del chat, porque lo estoy viendo de todas maneras. De hecho, el profesor Pedro Leiva nos está ya realizando una consulta que tiene que ver con cuál es la diferencia con tareas de Canvas. Son varias las diferencias, ¿ya? Porque para empezar, evalúan básicamente el mismo tipo de tareas, pero en el caso de Google es una herramienta que es independiente, por ejemplo, a la plataforma Google Classroom y se va guardando directamente todo en el Drive, en su Google Drive, que es la nube de Google para información. Esa es la diferencia principal que existe, aparte de algunas utilidades que en Canvas están, porque evidentemente Canvas es una plataforma que está pensada para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, y la suite de Google no necesariamente. Entonces, de pronto hay algunas cosas, por ejemplo, que tiene Canvas en la actualidad, como la revisión de plagio, que en el caso de Assignments de Google no está disponible para todos los usuarios y de hecho está en fase beta recién y no está activable para todo el mundo. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, que existe entre ambas herramientas. ¿Bien? Respondió la pregunta de momento. De todas maneras, podemos retomar el tema una vez que terminemos la capacitación para que comentemos efectivamente cuál es la diferencia entre ambas plataformas. Bien, los objetivos de esta sesión en general son revisar ejemplos de evaluaciones en los que ustedes pueden utilizar Google Assignments y revisar directamente la herramienta, cómo se suben los trabajos, cómo se diseñan las tareas, etcétera, y distintas prestaciones que les puede ofrecer la plataforma en el contexto de evaluación actual. Bien, sobre todo si no están utilizando Canvas, esta herramienta es una alternativa muy buena y muy fácil en términos de interfaz de usuario, es muy amigable y muy intuitiva. Bien, bueno, ¿qué es Google Assignments? Google Assignments es una herramienta, una plataforma que está altamente recomendada para tareas que impliquen desarrollos más complejos por parte de los estudiantes, como ensayos, revisiones bibliográficas, análisis de datos, evaluaciones o propuestas de proyectos, etcétera. Eh, que requieren ya sea que se suba más de un archivo para poder revisar la tarea o bien un archivo que es más extenso o que es un texto directamente. Bien. En este caso, además, Google Assignments permite creación de documentos tipo texto a través del procesador de texto de Google Drive, planillas de datos también, que también hay planillas de datos en Google, y presentaciones tipo diapositivas, que se pueden ver, como les digo, todos directamente en un nuevo archivo de Google Drive. ¿Por qué les digo esto? Porque además toda la suite de Google está pensada precisamente para ser utilizada a través de la misma plataforma. Entonces, probablemente si los estudiantes, por ejemplo, les mandan un archivo Word con su trabajo, este archivo se va a abrir automáticamente en Google Drive. Por lo tanto, ustedes van a poder ahí ver el archivo en línea.
Bien, de todas maneras, se puede descargar, como les decía, cargar cualquier tipo de documento desde el computador o dispositivo móvil que nuestros y nuestras estudiantes estén utilizando, o bien directamente cargarlos desde la nube de ellos, de Drive, o de la nube de ustedes. Bien, es una herramienta muy versátil porque permite, en el fondo, solicitar a los estudiantes, como les decía, trabajos que sean más complejos. Bien, y de manera que tanto el envío de los trabajos queda en un mismo lugar alojado y la retroalimentación, como veremos más adelante, también se simplifica. Bien, ahí sí. Algunas ideas de tipos de tareas que se pueden hacer a través de Google Assignments. Pensando en este tránsito que estamos realizando desde la evaluación presencial a la evaluación virtual, podrían ser, por ejemplo, las tareas tipo ensayo, ensayos breves, ensayos extensos, da lo mismo. Los informes, sean grupales o individuales, de ciertas intervenciones que tengan que realizar los estudiantes. Análisis de datos que tengan que entregar, investigaciones bibliográficas, elaboraciones de proyectos, como les había dicho antes, y en algunos casos utilizarlos dentro de la metodología de casos para entregar la resolución de esas problemáticas. En el caso de los ensayos, estamos hablando de un tipo textual que es argumentativo. Por lo tanto, ahí lo que se valora de los estudiantes es la argumentación directamente, la relación entre las ideas y cuánta creatividad existe, porque ellos tienen que generar una postura con respecto a un tema en específico. ¿Cuál es la creatividad que existe en los estudiantes para relacionar esas ideas? Bien, en el caso de los informes, como les decía, pueden ser individuales o grupales. Es importante tener en consideración en este caso que Google Drive permite hacer ediciones simultáneas para un mismo documento. Por lo tanto, los estudiantes pueden trabajar un mismo documento, varios de ellos pueden estar trabajando un mismo documento y eso subirlo luego a Google Assignment. Bien, lo importante de los informes grupales, sobre todo, es tener en consideración el tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque los informes grupales los trabajos grupales en general requieren que los estudiantes se, comillas, junten a través de videollamadas en este contexto actual. Y por lo tanto tienen que tener, ustedes cuando entreguen los plazos, tienen que tener en consideración el tiempo que los estudiantes podrían tomarse para poder hacer estas reuniones virtuales. En el caso de los ensayos, por ejemplo, eso no necesariamente ocurre porque generalmente los ensayos son trabajos personales, por lo tanto, bien un ensayo breve podría pedirse de una clase a otra, como mínimo tiempo de entrega. En el caso de los informes, en cambio, si es que no son estos informes semestrales, de trabajos semestrales y por lo tanto tienen que tomarse más tiempo, si es un informe breve, les recomiendo que les den al menos 2 semanas para poder hacer la junta con los otros miembros del equipo y luego hacer la entrega. En el caso de los análisis de datos, es importante también considerar cuál es la magnitud del análisis que tienen que hacer los estudiantes como para poder hacer la entrega del análisis. Bien, sobre todo si este análisis va a tener una parte de análisis propiamente tal, donde tienen que entregar, por ejemplo, una planilla de datos y un texto, por ejemplo. Entonces, con los resultados redactados. Y en esos casos también se les recomienda mínimo 2 semanas. Bien, para las investigaciones bibliográficas hay varios formatos en que ellos pueden hacer estas investigaciones y entregar entonces un producto de estas investigaciones. Uno de ellos es son las revisiones sistemáticas de literatura. Bien, y estas revisiones pueden ser breves o extensas, dependiendo del tema que nosotros les estemos dando a los estudiantes, pero se entregan generalmente en formatos tipo artículos científicos. Bien, otro tipo de investigaciones bibliográficas son los metaanálisis, donde se extraen datos de distintos estudios y se vuelven a analizar para sacar otro tipo de conclusiones. O bien podría ser también utilizar bibliometría, son en el
fondo de, que se pueden hacer en planilla de datos, listados de artículos que apuntan a un tema. Por ejemplo, solicitar cuánto se ha hablado de un tema en específico en los últimos, no sé, 4 años. Y ahí ellos pueden listar los artículos indexados que encuentren. Lo mismo cuál sea la decisión que ustedes tomen en términos de cuál es el producto que requieran de una investigación bibliográfica. La idea es que tengan en consideración que los estudiantes no tienen mucha experiencia en investigaciones bibliográficas, por lo tanto, darles un tiempo prudente para poder realizar la búsqueda, sobre todo si son novatos en términos de ir a buscar en las bases de datos. Bien, en el tema de elaboración de proyectos, también es un tipo de trabajo que es totalmente de aplicación de conocimiento, bien, y evidentemente requiere también varias fases de entrega. Bien, ¿por qué? Porque el proyecto está, la formulación del proyecto mismo, que generalmente se entregan formularios, nosotros lo sabemos, quienes hemos en los procesos de postulaciones a proyectos, ¿no? Pero además se incluye también las cartas GAN, las cartas GAN presupuestarias, etcétera. Bien, entonces también son trabajos que son extensos y ahí hay que considerar en trabajos que son muy extensos, ya sea que toman todo el semestre, por ejemplo en el caso de informes grupales o de elaboración de proyectos que también tomen más tiempo, la idea es que puedan parcelar quizás las entregas y poder ir revisando en el camino qué es lo que están haciendo los estudiantes. Y por último, está también el tema de las resoluciones de casos. La metodología de casos en general se trata de que ustedes le entregan un caso para el aprendizaje a los estudiantes, diseñado precisamente para eso, o bien un caso que ustedes hayan recopilado y que le entreguen toda la información al estudiante para que ellos tengan que solucionar algún tipo de problemática que surja del caso. Bien, esa resolución bien puede ser una dinámica de pregunta-respuesta o puede ser un ensayo o puede ser un informe, etcétera. Cualquiera sea nuevamente el producto, consideren en principio qué tan complejo es el caso que les van a entregar a los estudiantes y por lo tanto ahí, por ejemplo, un par de semanas para que lo solucionen o de una semana a otra si es que es algo breve, y el tipo de productos que les van a solicitar. De todos modos, en cualquiera sea el tipo de producto que ustedes soliciten a los estudiantes, hay recomendaciones transversales a la hora de poder realizar la, la evaluación, es decir, al diseñar la evaluación. Bien, en principio, tener en cuenta que las instrucciones tienen que estar muy claras y deben ser coherentes con el instrumento con el que ustedes van a evaluar a los estudiantes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes van a evaluar lo que sea, el producto que sea con rúbrica, implica que la rúbrica y las instrucciones deben estar alineadas, es decir, que las instrucciones apunten precisamente a explicitar al estudiante qué es lo que se le está solicitando hacer. Bien, y por supuesto, como no tenemos estos espacios presenciales que nos permiten resolver dudas, es importante que los estudiantes cuenten también con espacios asincrónicos para resolver sus dudas. Bien, en este sentido, yo les recomiendo que tengan ya sea un correo electrónico donde los estudiantes puedan contactarse directamente con ustedes o con el equipo docente en general, considerando también a los ayudantes, donde ellos puedan resolver sus dudas antes de empezar a hacer el trabajo. Bien. Luego, en temas de evaluación directamente, es importante que ustedes cuenten con un instrumento de evaluación de los productos, sobre todo en el caso de productos complejos como los que apunta a Google Assignment. Bien, en el caso de la evaluación de los productos es importante, por ejemplo, para productos más complejos se recomienda altamente utilizar rúbricas, bien, que son estas matrices donde se establecen los criterios de evaluación por una parte, luego los niveles de desempeño y cada nivel de desempeño por criterio tiene un descriptor específico de qué es lo que se observa en el producto para considerarlo dentro de un nivel de desempeño establecido. Bien, en el caso de las escalas de valoración, son muy parecidas a las rúbricas, también son matrices, solamente que en vez de tener descriptores,
solamente se ubica al estudiante dentro de un continuo de niveles de desempeño. Es decir, por ejemplo, tenemos un criterio de evaluación que son los aspectos formales. Bien, ahí podemos tener ciertos indicadores explicitados, no es necesario, pero se puede hacer. Bien, y luego solamente marcamos dónde ubicamos al estudiante dentro del continuo, por ejemplo, podría ser no logrado, medianamente logrado, logrado, por decir algo. Bien. Y también están las pautas de cotejo, que son directamente tener indicadores que son conductuales, es decir, conductas observables que puedan dar cuenta de que los estudiantes efectivamente están cumpliendo con o desempeñándose de buena manera, de una manera aceptable o de la manera que nosotros esperamos. Dentro de la pauta de cotejo es la presencia o ausencia de esa conducta. ¿Bien? Cualquiera sea el instrumento que ustedes vayan a utilizar, incluso podrían utilizar una pauta de evaluación con ciertos indicadores simplemente y entregárselos a los estudiantes, o incluso podrían utilizar ejemplos. Ojalá utilicen la mayor parte de instrumentos posibles y los ejemplos siempre vayan para que los estudiantes les quede claro qué es lo que esperan ustedes de ellos, pero que siempre esté disponible para los estudiantes. Es decir, subir, por ejemplo, lo vamos a ver acá, la tarea o el trabajo, las instrucciones, junto con el instrumento de evaluación con el que se va a valorar el trabajo de los y las estudiantes. ¿Bien? En el caso de las entregas, tal como mencionaba anteriormente, hay que considerar el tiempo que le puede llevar a hacer el trabajo de manera individual o grupal y los estudiantes, a las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque evidentemente hay temas de por medio que tienen que ver con juntarse, que va a dificultar que se entregue un trabajo, por ejemplo, de una semana a otra. Bien, juntarse nuevamente entre comillas, porque en este contexto no podemos hacer que nuestros estudiantes se junten. Bien. Y nuevamente, una vez que ellos entreguen, también contar con espacios asincrónicos para retroalimentar. Bien, en caso de que ellos no entiendan, por ejemplo, la nota que nosotros le hemos puesto, que tengan el espacio de consultar por qué. Bien, o de corregir, o en caso de que nosotros hayamos cometido algún error, o que ellos consideren que la nota no es justa, o que simplemente quieran saber a qué nos referimos con la nota que les pusimos. Bien, o con los comentarios que les hayamos puesto, porque como veremos más adelante, Google Assignments permite hacer comentarios dentro del mismo documento que el estudiante nos ha entregado. Bien, ahora entrando directamente en materia del uso de la aplicación Google Assignments, es importante tener en consideración que ustedes tienen que ingresar a través de este sitio, assignments.google.com. Ustedes lo ingresan directamente a su barra de direcciones y tienen que abrir la cuenta con su correo FEN. ¿Ya? ¿Por qué les recomiendo el correo FEN? Porque podrían abrirlo con Gmail, con cualquier cuenta de Gmail, sin embargo, el correo institucional tiene espacio infinito dentro de la nube. Y como les decía anteriormente, los trabajos que vayan subiendo los estudiantes se van a ir guardando automáticamente en una carpeta que se crea dentro de su Google Drive para recibir los trabajos. Por lo tanto, evidentemente no queremos llenar un correo personal con ese tipo de trabajos y además esto les va a permitir tener más ordenado la información que les llega. Bien. Ahora vamos a revisar algunos temas directamente relacionados con la plataforma. Yo les voy a mostrar la plataforma, les voy a mostrar cómo es el acceso de ustedes como docentes o como equipo docente a la plataforma, cómo se crean las tareas, cómo se crean rúbricas dentro de las tareas, cómo acceden la vista de los estudiantes, digamos, de cómo acceder, cómo entregar las tareas por parte de los estudiantes, cómo ustedes van a recibir luego también esa información, cómo las van a revisar y cómo pueden retroalimentar, que es la ruta completa, digamos, del uso de Google Assignment. Por lo tanto, aquí tengo abiertas dos ventanas, una que es de estudiante y otra que es de profesor. Yo he ingresado aquí, voy a cambiar mi cuenta a la cuenta FEN. Y aquí, si ustedes se fijan,
ya tengo creado un curso, porque nosotros necesariamente para poder crear tareas en Google Assignments, tenemos que crear un curso, se los va a pedir la aplicación de todos modos una vez que traten de crear su primera tarea. Pueden ponerle el nombre que quieran. Si es que no tienen ningún curso en Google Classroom, si ustedes no están utilizando Google Classroom, por ejemplo, pueden utilizar el mismo nombre del curso y eso se va a guardar como una carpeta dentro de su Google Drive. Bien, en este caso yo puse curso prueba porque evidentemente es un curso que estamos utilizando para la capacitación. Bien, entonces, cuando ustedes ingresen, dado si es que no tienen creados cursos, va a aparecer esto vacío. Simplemente tienen que presionar el icono crear, que es el mismo para todos, y aquí les va a solicitar ingresar curso y sección. Bien, que es obligatorio. Como les digo, aquí mismo pueden crear su curso, un nuevo curso, eh, o bien pueden seleccionar el que ya tengan creado. Bien. Luego les va a solicitar ingresar un nombre para la tarea. Yo les recomiendo que el nombre sea lo más descriptivo posible para que después no se les pierda dentro de las carpetas de su Google Drive. Bien, para que sepan a qué estaban apuntando. Por ejemplo, ensayo, y mi curso va a ser Psicología del Desarrollo, por ejemplo, sección 2, ensayo 1, si es que yo tengo más de un ensayo dentro de mis evaluaciones. Luego, en las instrucciones, como les decía antes, las instrucciones lo más claras posible, muy coherentes también con el instrumento con el que vamos a evaluar a nuestros estudiantes, por lo tanto, aquí van las instrucciones. Pueden escribirlas. Generalmente lo que hago es escribirlas de antemano en un Word y luego las pego simplemente acá. Bien. Luego aquí les va a pedir registrar la puntuación total. Por defecto viene 100 porque las plataformas de Google for Education piensan en términos de calificación como porcentaje de desempeño. Bien, por lo tanto, en general va a aparecer este tipo de puntuación dentro de la plataforma sin perjuicio de que ustedes puedan modificarlo de todas maneras. Bien, aquí también aparece la fecha de entrega. Bien, ustedes pueden setear la fecha de entrega, la fecha y la hora de entrega. Por defecto, si yo pongo, por ejemplo, el día 8 de mayo, me va a aparecer la fecha 8 de mayo a última hora. Bien, hasta las 23:59 ellos pueden subir la tarea a la plataforma o devolvérmela a través de Google Assignment. Y si no lo hacen dentro de ese horario, ya no pueden. Bien, ya se corta la posibilidad de que puedan subirla. Y acá yo puedo adjuntar algún tipo de material que requieran mis estudiantes para poder desarrollar la tarea. Por ejemplo, yo voy a poner una PPT. Bien. Y acá aparece esta opción que dice guía de evaluación. La guía de evaluación es técnicamente donde ustedes tienen que ingresar la rúbrica. Bien. Les recomiendo siempre utilizar la opción de crear guía de evaluación o reutilizar guía de evaluación si ustedes ya han hecho anteriormente una rúbrica para evaluar un trabajo similar y que ustedes crean que es aplicable para esta evaluación. Bien, por ejemplo, yo podría utilizar una rúbrica que tengo hecha desde antes y aquí me van a aparecer mis guías de evaluación. Bien, por ejemplo, aquí tengo una rúbrica. Bien, y yo puedo ingresar de todas maneras y editarlo en caso de que ya la tenga creada. ¿Ya? En caso de que yo no tenga creada mi guía de evaluación, puedo simplemente crearla y va a aparecer exactamente este mismo tipo de, de pantalla. Va a aparecer esta, de hecho. Esta que acaba de aparecer cuando yo edito lo que había hecho. Y Carla, levantaste la mano. Me apareció por acá.
Cuéntame, activa tu... Sí. Sí, es que tenía una duda, Oriel, porque antes cuando aparecía la opción de cargar la rúbrica, solo decía que estuviera como en Excel, si no me equivoco. Si uno lo tiene en PDF, igual la puede adjuntar. No, solamente en Excel Ah, y tiene que ser planilla de Drive, de hecho, no puede ser Excel. ya. O sea, PDF no se puede. No se puede. No, Ya. en el caso de que tú quieras adjuntar una rúbrica que tengas en PDF, te recomiendo que lo utilices la opción de adjuntar archivo. Aquí. Ah, ok. ¿Te fijas? En cambio, ahora, ¿para qué te sirve la guía de evaluación? Y a eso iba a ir ahora, es que sirve para poder puntuar directamente los trabajos una vez que te entreguen los trabajos los estudiantes. ¿Te fijas? Y puedes ir marcando ahí el puntaje de la rúbrica que van obteniendo. Por ejemplo, yo aquí tengo una rúbrica de 4 criterios, bien, que es precisamente para evaluar ensayos, que está la identificación de una idea central, conceptos claves asociados, coherencia interna, formabilidad de fuentes y evidencias, y redacción y ortografía. Bien, y tengo 5 niveles de desempeño por cada una de... Ah, súper. Es lo mismo Pedro, que Pedro dice que la aplicación dice rúbrica en vez de guía de evaluación. Sí, es lo mismo, se refiere a exactamente lo mismo. La cosa es que ustedes tienen que tener acá niveles de desempeño, lo mismo, la misma lógica de una rúbrica, niveles de desempeño y criterios. Si yo empiezo una guía de evaluación desde cero, no me va a aparecer nada de esto. Ahí la estás eliminando de la Sí, la estoy salida. eliminando de la plataforma, así que no les No. conviene usar eso. Ah, ya, esa era mi pregunta. Sí, no. Aquí, por ejemplo, si yo presiono aquí eliminar, este eliminar me elimina la guía de evaluación de la plataforma. Eso significa que yo no la puedo volver a usar luego en otra evaluación. Entonces, lo que aquí conviene hacer es, espera un segundo, ya tengo No se los puede. paneles de Webex acá, tengo los paneles de Webex acá, entonces no me deja ver bien. Ya, ahí sí. Antes me aparecía la opción de eliminar la rúbrica, pero aparecía aquí mismo, de hecho. Ahora no sé por qué no me está apareciendo. Qué raro. Tiene esa rayita ahí arriba, ¿no? No. Pues, no, no aparece ahí. Sí, porque antes aparecía una X como esta, pero aquí al lado. Entonces uno podía quitar la guía de evaluación. Qué extraño. ¿Por qué no me aparece hoy día? Ayer me apareció. Bueno, voy a hacer Refrescalo. el ejercicio nuevamente. Dale un refresh. Sí. Eh, aquí habíamos dejado el 8 de mayo y habíamos adjuntado una PPT. Como le decía Carla, aquí si ustedes tienen ya una rúbrica o un instrumento de evaluación ya configurado en PDF, se lo pueden subir, pero eso no les va a permitir luego realizar las revisiones. Si yo elijo crear guía de evaluación, eh, me va a aparecer la página en blanco, la misma que habíamos visto antes, pero sin ningún criterio y sin ningún título, sin ningún puntaje, etcétera. Entonces yo aquí, por ejemplo, tendría que poner un criterio 1, que puede ser el que ustedes quieran, la dimensión que ustedes quieran evaluar. Pueden poner una descripción del criterio, así como indicadores que den cuenta del criterio o cosas que estén incluidas dentro del criterio, o pueden dejarlo en blanco también, eso es posible. Lo que no pueden, nunca pueden dejar en blanco son estos elementos, que son el puntaje, el título del nivel y la descripción. Bien, el título del nivel y la descripción en realidad se lo pueden dejar en blanco, pero yo no se los recomiendo porque la idea de la rúbrica es precisamente poder describir qué tipo de conductas están ligadas, digamos, al puntaje que estamos otorgándole a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el título del nivel, eh,
voy a poner nivel no observado, por ejemplo, o no logrado. Aquí le puedo poner 0 puntos. Y acá puedo hacer una descripción del nivel no logrado, relacionado por supuesto con la tarea. Luego puedo poner otro nivel que es nivel medianamente logrado. Y acá le puedo poner, por ejemplo, 5 puntos. Y acá la descripción de a qué me refiero cuando digo medianamente logrado. Y luego puedo poner este último. Siempre les recomiendo que si están haciendo una rúbrica no tengan menos de 3 niveles de desempeño. Bien, son recomendaciones técnicas básicamente, pero es necesario que tengan al menos 3 niveles de desempeño descritos para las rúbricas. Bien, igual para las escalas de apreciación o de valoración que les decía antes, que son parecidas a las rúbricas, pero solamente son los niveles de desempeño, el continuo, y ahí también al menos 3. Bien, porque si tiene 2 se convierte en una pauta de cotejo en realidad. Entonces, la idea es que si van a hacer una rúbrica o van a hacer una escala de valoración, que tenga al menos 3 niveles de desempeño. Eso como dato técnico. Y el nivel Disculpa. ¿sí? Ay, ¿Sí? en estos niveles pueden haber distintos puntajes por cada nivel. O sea, yéndome al ejemplo, por ejemplo, puede ser entre 6 y 10 la primera categoría, o tiene que ser específicamente ese puntaje. No, puede ser, o sea, puede tener hasta 10 puntos. Eso es, Exacto, sí, ya, porque eso es lo gracias. que soporta la plataforma, ¿ya? Pero en el fondo, entre ese continuo, tú puedes elegir cualquiera. Bien, entonces, yo voy a publicar, por ejemplo, mi tarea ahora. Igual podría elegir, si es que quiero, por ejemplo, que la tarea se publique dentro de una semana más, podría hacerlo. Ya puedo setear aquí tanto la fecha como la hora en que quiero que se publique la tarea. Bien, pero yo la voy a publicar ahora. En cualquier caso, lo que ustedes van a obtener de esta publicación es un link. Bien, es importante esto porque como las tareas no necesariamente están relacionadas, o sea, están vinculadas a un Google Classroom, porque si ustedes tuvieran Google Classroom, evidentemente ahí la assignments se une, digamos, a Google Classroom. Pero, por ejemplo, si están utilizando Canvas u otra plataforma de gestión de enseñanza y aprendizaje o de aprendizaje online, quieren utilizar assignments, lo que van a tener que compartir con sus estudiantes es este link, ¿ya? Es importante también decir que este link, si los estudiantes no están inscritos en este curso de prueba, no van a ver directamente la tarea, tienen que ingresar al link y luego ustedes tienen que aceptar que ellos ingresen al curso. ¿Bien? A ustedes les va a llegar un correo electrónico en ese caso con el solicitud del estudiante para ustedes hacen clic y ellos pueden ingresar. ¿Bien? Y se les va a agregar en el fondo el curso y la tarea. Y pueden utilizar, en esos casos también es importante decirlo, tanto Gmail personal como correo FEM. Siempre, por supuesto, recomendar a los estudiantes también que puedan utilizar el correo institucional para estos fines. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se ve en el caso de los estudiantes? ¿Cómo Perdón, reciben ellos esta tarea? ¿puedo añadirlo a los estudiantes yo? Sí, lo que pasa es que en realidad lo que haces tú es enviarle a tus estudiantes el link, por ejemplo, lo pones en docencia web o en Canvas o donde sea, pones el link, ellos van a ingresar y si no tienen agregado todavía tu curso en Google, o sea, aquí en Google Assignments, te va a llegar una solicitud a ti de permiso para agregar a ese estudiante. Claro, pero yo no puedo hacerlo previamente para que No, él no se pueda puede entrar. hacer previamente desde acá. Ya. Tengo que hacerlo por Google Classroom, que suban a todo ya. Exacto. Entonces lo voy a Exactamente. trabajar. Ya. Claro. Si es que ellos tienen Google Classroom y tú los tienes en Google Classroom, ellos lo van a recibir sí o sí. ¿Te fijas? Y ahí ya no es necesario porque los estudiantes se les añade por Google Classroom.
En cambio, acá, como es otra la aplicación y está pensada para ser utilizada tanto dentro de Google Classroom como fuera, ellos te solicitan el permiso si es que no tienen agregado tu curso. Una vez que tú subes la tarea a ellos, voy a actualizar esta visión. Si ustedes se fijan, aquí dice alumno. Esta es mi cuenta de alumno, de alumna de mí misma, por supuesto, en este caso, y me aparece que es esta de aquí, ensayo 1 con fecha de entrega 8 de mayo a las 23:59 minutos. Bien, el estudiante va a entrar a la plataforma, a la tarea, y aquí va a aparecer tanto lo que pusieron ustedes como título de la tarea, todas las instrucciones van a aparecer en este lugar y van a aparecer también los archivos que ustedes les enviaron para poder revisar y utilizar con sus trabajos. Por ejemplo, si le adjuntaron una rúbrica, también va a aparecer aquí. Bien, ellos, por ejemplo, ustedes pueden utilizar un documento de Google con preguntas y que ellos tengan que responder en ese mismo documento y pueden agregarlo aquí y ellos van a poder reenviarles ese mismo documento desde aquí, ¿ya? Y se va a actualizar solo en el fondo. Tienen que presionar enviar y se actualiza solo. En este caso, como esa no es la idea, no es la idea que ellos nos devuelvan los documentos que nosotros les estamos facilitando para que puedan revisar o realizar la tarea. Ellos pueden añadir archivos desde acá y eliminar, digamos, los archivos que nosotros les enviamos porque evidentemente no es necesario que nos los devuelvan o los pueden devolver todos juntos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a adjuntar un archivo. Es importante decir aquí, como les decía al principio, que recuerden que Google, la suite de Google funciona a través de Google Drive. Por lo tanto, sea cual sea el archivo que los estudiantes suban, va a transformarse en un documento de Drive, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí yo acabo de subir un archivo que es un Word, porque es .docx, pero al profesor, a la profesora se le va a abrir como un Google Drive, ¿ya? Y lo otro que puede hacer aquí el estudiante también es crear un nuevo documento, nueva hoja de cálculo o una nueva diapositiva desde aquí mismo, ¿bien? Y eso les va a llevar a un documento que va a estar vinculado a esta tarea. Dime, Carla. Eso significa que ellos entonces pueden enviar el documento en el formato que quieran y sí o Pueden sí se enviarlo. va a devolver como en el formato de Drive. Exactamente. Ya. Eso es lo que va a pasar. Ellos pueden utilizar el formato que quieran, pueden utilizar no sé, el procesador de texto que quieran o las planillas de datos que quieran, pero automáticamente se va a transformar en un documento de Drive una vez que tú lo abras en tu computador. De hecho, eso es lo que vamos a ver. Como les decía, yo acá subí un documento que es de Word, que está hecho en Word y se va a abrir en Drive. ¿Bien? Bueno, y aquí el estudiante abajo puede ver igualmente la guía de evaluación, ya los criterios que ustedes hayan creado y los niveles de desempeño que ustedes hayan creado los van a poder ver aquí. Por lo tanto, aquí la idea es que las instrucciones y la guía de evaluación sean consistentes para que los estudiantes puedan ver qué es lo que se espera de ellos finalmente. Bien, y por lo mismo también es importante, y esto también como recomendación para la vida, recomendación técnica para la vida, si ustedes van a generar un instrumento de evaluación, ya sea una pauta de cotejo, una escala de valoración o una rúbrica para evaluar este tipo de trabajo, siempre apunten a describir los desempeños observables de los estudiantes que den cuenta que saben hacer lo que ustedes quieren que sepan hacer. ¿A qué me refiero con esto? No apuntar tanto a los contenidos que tienen que incluir, sino más bien a qué es lo que tiene que saber hacer con esos contenidos. ¿Bien? Porque en el fondo siempre existe este miedo de la rúbrica como una forma de darle las respuestas a los estudiantes y eso es precisamente estamos apuntando más bien a los contenidos que estamos solicitando y no al tipo de desempeño, es decir, a lo que tiene que saber hacer el estudiante con ese conocimiento que está adquiriendo a través de nuestro curso. ¿Bien?
Dice una pregunta aquí. En la tarea tengo que ingresar uno a uno los mails de los estudiantes. No, porque como te decía, como les decía anteriormente, lo que les va a aparecer a ustedes es un link que ustedes pueden pegar en una plataforma como Docencia Web o en Canvas si es que están utilizando Canvas, o en Moodle si es que están utilizando Moodle, da lo mismo. La plataforma que ustedes estén usando, o puedes hacer un correo masivo para tu curso, agregar a todos los estudiantes y enviarles un correo electrónico con el link. Bien, esa es lo más tedioso en el fondo, porque si ellos todos tienen acceso a Docencia Web, por ejemplo, pueden ingresar ahí y sacar el link. O si todos tienen acceso a Canvas, pueden ir ahí y sacar el link. Bien, ahora, si están ustedes en Canvas, yo les recomiendo utilizar la herramienta de tareas de Canvas. A no ser que tengan algún tipo de inconveniente directamente con Canvas, quienes estén utilizando esa plataforma, es mejor que lo hagan desde ahí. Igualmente, quienes están utilizando Google Classroom, es mejor que utilicen Google Assignments a que utilicen algún otro tipo de plataforma. Bien, siempre ser consistentes en el fondo, que los estudiantes no tengan que cambiarse tanto y que no se mareen en el fondo con la cantidad de plataformas que pueden utilizar. Bien, bueno, una vez que el estudiante adjunta la tarea, presiona enviar. Bien, y ahí le va a decir que ellos están enviando dos archivos. Bien, uno que es el que el docente o la docente le adjuntó y el otro es el que ellos están adjuntando. Bien, como yo, estudiante, no necesito mandarle esto a mi docente de vuelta, lo voy a eliminar, bien, y voy a enviar, bien, y envío mi trabajo. Entonces, una vez que aparezca enviado, este proceso se demora un poco porque tiene que cargar en la nube de Google. Yo como estudiante puedo anular la entrega y hacer una nueva entrega todas las veces que sean necesarias hasta la fecha límite. Bien, una vez que se acaba la deadline, ya no puedo hacer ningún otro tipo de modificación en la plataforma. Bien, pero hasta entonces yo puedo mejorar mi trabajo todas las veces que sean necesarias, si es que se me olvidó adjuntar algo lo puedo adjuntar, etcétera. Bien, es decir, los estudiantes tienen la chance de poder editar lo que han enviado. Entonces, a mí como docente, ¿qué me aparece en mi plataforma? Una vez que los estudiantes han realizado la entrega a través de la plataforma. Yo voy a ingresar nuevamente a esta tarea que les he dado y me van a aparecer aquí las entregas. Ya me va a aparecer el listado de estudiantes que ha entregado en el fondo la tarea. Bien. Y también, si ya han solicitado el acceso los otros estudiantes a la plataforma, en este caso a Google Assignment, o sea, han ingresado el link y le solicitaron el permiso para poder ser parte de este curso, va a aparecer aquí el listado y acá va a aparecer no entregado. ¿Bien? Pero aquí les va a aparecer usualmente el listado de todos sus estudiantes. Aquí de todos modos me puede aparecer la guía de evaluación, me va a aparecer el archivo que yo envié a mis estudiantes y los detalles que asigné para la tarea. ¿Puedo modificar la tarea una vez que mis estudiantes han recibido ya las instrucciones y que me han entregado cosas? Sí, lo puedo hacer, pero solamente las instrucciones y el nombre de la tarea, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. En el caso de la guía de evaluación no puede editarse una vez enviada, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente los archivos que ustedes ya les adjuntaron a los estudiantes no pueden modificarlos. ¿Bien? Entonces, si quiero ver la tarea que me entregó mi estudiante, yo ingreso aquí al perfil de mi estudiante y me va a aparecer directamente el documento que me entregó. ¿Vieron? Yo entregué el documento como estudiante en Word y se abrió un Google Drive. Bien, la gracia mayor de Google Assignments es que está pensada la plataforma para que ustedes puedan retroalimentar los trabajos en línea. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer aquí cualquier tipo de comentario apuntando directamente a un párrafo, por ejemplo, del trabajo y hacer comentarios al respecto o hacer observaciones o retroalimentar desde ahí mismo cómo podrían mejorar el estudiante
A diferencia, por ejemplo, de tareas de Canvas, de assignments en Canvas, porque ahí no se permite hacer este tipo de comentarios. Bien, en SpeedGrader, cuando uno utiliza el SpeedGrader, por ejemplo, en Canvas para poder evaluar a los estudiantes, se permiten solamente comentarios globales. No se permite hacer estos comentarios más puntuales con respecto a la tarea del estudiante. Bien. Aquí me va a aparecer el listado de archivos que me mande mi estudiante. Por ejemplo, si yo les estoy solicitando que elaboren un proyecto, ellos probablemente no solamente me tienen que enviar las bases, el formulario del proyecto, sino también tendrían que mandarme la carta Gantt, el Excel con el presupuesto, la proyección presupuestaria, etc. Bien, entonces eso va a implicar que al menos me tengan que mandar 3 archivos. Y esos archivos ustedes los van a ver aquí. Bien, si ustedes se fijan, aquí está el nombre de mi estudiante y aquí yo con estas flechas puedo ir seleccionando a los demás estudiantes. O bien puedo hacer clic aquí y me van a aparecer el nombre de todos mis estudiantes, que los puedo ordenar por nombre o apellido o por estado de la tarea, bien, de entrega o no entrega. Por lo tanto, puedo ir navegando desde aquí mismo por los distintos estudiantes para ir revisando las tareas y me van a aparecer de la misma forma. Pero una vez ingresado el estudiante aquí, van a aparecer a la izquierda, o sea, perdón, a la derecha de la pantalla, el panel con la información acerca de qué archivos me envió. Aquí va a aparecer luego la calificación, que eso en general cuando uno tiene una guía de evaluación es automático, se setea de manera automática la calificación, puesto que mis niveles, o sea, mi rúbrica en el fondo tiene niveles de desempeño que tienen puntajes establecidos. Por lo tanto, por ejemplo, si al estudiante yo le voy a poner medianamente logrado, eso implica 50 de 100 puntos de calificación, pensando, como les digo nuevamente, en que Google Assignments tiene esta lógica de porcentaje. Y ¿Bien? ahí ¿cómo se llama? ¿Puedo yo modificar eso para poner puntajes intermedios o queda fijo con...? Sí, se puede, ustedes pueden modificar todo lo que quieran acá. Ya, Por ejemplo, si yo pongo acá que en realidad no es 50, sino 70, me va a seguir apareciendo aquí que yo puse que está en este nivel de desempeño, pero que tiene este puntaje. ya. ¿Se fija? Y Y el acá mismo criterio, y ahí en el criterio mismo también puedo, en el ahí donde está criterio el mismo 5, me parece que se puede. ¿hay prueba? Sí, Sí, se se puede. puede. Es que lo que pasa es que Google permite modificar todo. Esa es la gracia. Otra gracia que tiene Google es que es muy flexible. Entonces, como que permite modificar todo. Absolutamente todas las cosas. Bien. ¿Y los comentarios generales son para cada criterio o son para la prueba total, para el trabajo total? Son comentarios generales, es para toda la tarea, así como mi apreciación última de toda la tarea no es tan bonito como en Canvas que uno puede ingresar un video, un audio, ya aquí se escribe, pero uno puede poner comentarios generales y lo más valioso de esta herramienta, por lo menos desde mi perspectiva, es que uno puede ir poniendo los comentarios puntuales con respecto a lo que quiere indicarle a los estudiantes. Por ¿Bien? ejemplo. Por ejemplo, si es que yo estoy leyendo aquí un párrafo y quiero puntualizar que, por ejemplo, hay una idea que está mal redactada o que esta relación de ideas es un poco extraña, uno puede ingresar ahí mismo el comentario y el estudiante se le va a ver, igual que en el Word, cuando uno ingresa comentarios, el comentario puesto ahí. ¿Bien? Pero esto solo si el archivo fue Word, ¿no? Que es PDF, no. No, en el caso de los PDF también se puede. En el caso de, o sea, no lo que pasa es que ellos no van a, si te suben un PDF, va a convertirse igual a un documento de Google Drive. Y en Google Drive tú puedes poner comentarios en cualquier tipo de archivo, ya Ya, sea de planilla de datos, de texto o de presentación. ¿Bien? ya. Entonces, es como esa la gracia que tiene. Bien, y bueno, una vez que yo termino de calificar a mi estudiante, le puedo devolver la tarea con este botón que está aquí a la derecha en la parte superior. Pongo devolver, me va a aparecer si estoy segura que quiero devolverle el trabajo y le pongo que sí.
En caso de que yo me haya equivocado, por ejemplo, si yo digo, no, es que parece que el comentario no estuvo completo, o escribí mal algo, o justo me di cuenta después de que me presioné enviar que, no sé, así como que está en el criterio equivocado. Da lo mismo, porque ustedes lo pueden modificar y se lo pueden devolver de nuevo, ¿ya? En ambos casos, al estudiante le va a llegar una notificación vía correo electrónico de que su tarea ha sido revisada, por una parte, y luego que la tarea, que la calificación ha sido modificada. ¿Bien? Perdona, yo tengo una duda ahí en ese caso porque yo, por ejemplo, yo enseño comunicación, entonces le hago mucho ensayo, trabajo escrito, ¿ya? Pero hay una entrega antes que es con una rúbrica, que es con comentarios, pero es sin nota, que es con un feedback, ¿ya? Es la lógica de que vaya mejorando su escritura. Yo puedo usar este sistema, con ejemplo, cargar la rúbrica y todo y mandar, poner los comentarios y no evaluarlos según la rúbrica porque todavía estamos sin nota. Podrías, no, o sea, la idea es que la evalúes de todas maneras con la rúbrica, porque al menos al estudiante se le da la información de en este momento, con esta foto que estamos tomando de este momento, en qué nivel de desempeño te encuentras. Bien, la otra opción sería que si no quieres calificar con rúbrica, te evites esto de subir la guía de evaluación como lo vimos aquí, y sería utilizar la idea esta que decía Carla de tener la rúbrica en un PDF y que los estudiantes puedan revisarla en el fondo, pero que no sea necesario poner en qué nivel de desempeño se encuentra. ¿Se fijan? Ok, ya, muchas Esa gracias. sería la opción. Ajá, ya, gracias. Entonces, yo por ejemplo aquí le estoy devolviendo entonces a mi estudiante, le devolví como 3 veces la tarea, pero da lo mismo. Entonces, cuando yo me voy al mail del estudiante, por supuesto si es que se actualiza, ahí sí, le van a aparecer notificaciones de Google. Bien, y aquí va a aparecer que tu tarea ha sido devuelta y está lista para que la revises. Bien, entonces ellos presionan directamente el botón de View Assignment o ver tarea, se les va a abrir nuevamente la plataforma y van a ir directo a la tarea. Bien, o bien pueden ingresar, como siempre ingresan, a través de assignment.google.com. Van a ver su curso, el listado de tareas, ingresan a la tarea que ya les revisaron, que ellos saben que ya está revisada, y van a ver exactamente lo mismo. Bien, obviamente entrar por el correo es más cómodo porque uno llega enseguida. Bien, y acá aparece el documento que envió el estudiante y aquí aparece cuántos comentarios dejó el o la profesora en su documento. Bien, entonces ellos aquí, dependiendo de la indicación que ustedes realicen, ellos podrían volver a entregar la tarea con las mejoras que les están solicitando. Si no, evidentemente cualquier tipo de entrega que se haga después de la fecha de la deadline no va a aparecer esta opción. Bien. Entonces, por ejemplo, ellos ingresan al documento, se les va a abrir como en Google Drive, ya no se abre en Word, sino que en Google Drive, y ellos van a poder revisar ahí qué comentarios dejaron los docentes. Por ejemplo, aquí está uno de los comentarios y aquí está el otro comentario. ¿Ven? Y de hecho, si se fijan, yo tengo abierto el documento todavía en la otra sesión y aquí está marcado justo la parte que yo marqué y estoy yo dentro del documento. ¿Se fijan? Es muy sincrónico. Si es que yo le devuelvo la tarea al estudiante y por casualidad el estudiante entra enseguida después de que yo revisé y yo todavía estoy en línea, me va a ver. Ahí, que yo estoy revisando. Bien, para que lo tengan en consideración. Entonces ellos pueden revisar así su tarea y evidentemente aquí les va a aparecer en qué criterio de evaluación fueron ubicados y cuál es la calificación general en función del puntaje total de la tarea. Como les decía, siempre por defecto va a aparecer 100 porque la lógica de Google for Education es la evaluación o sea, la calificación en función del porcentaje de desempeño más que de notas de 1 a 7 o lo que sea. Y no se puede, no hay ninguna parte donde hacer la transformación.
el porcentaje final la nota. Aquí mismo no, habría que hacerlo de manera externa. O Y sea, los no es... ayudantes, los ayudantes, yo puedo incorporar a los ayudantes para que ellos corrijan también. Sí, sí, sí. Ahí tendrías que agregar, aquí está la opción cuando ingresas con tu perfil de Agregar docente, por personas supuesto. docentes. Exacto. Está la opción de agregar profesores. Aquí, Ahí añadir está. profesores. Entonces yo en añadir profesores puedo invitar a quien sea. A quien tenga cuenta Gmail. Quien tenga cuenta Gmail o FEN directamente. Nuevamente les recomiendo que utilicen la cuenta FEN por un tema de espacio directamente del Y Drive. en ese caso yo agrego profesores, a ellos también les aparece en su Drive todos los artículos, o sea, todos los trabajos. También todo. les va a aparecer automáticamente una carpeta compartida en Drive que es que básicamente se ve de esta manera. Mira, con la información del curso, con lo que vayan subiendo los estudiantes en función de las tareas. Pero es una carpeta assignments, ¿no es cierto? Y dentro de esa todo te junta. Espera un segundo. Oriel, y ahí ellos tienen las mismas facultades que uno, o sea, también pueden corregir, enviar feedback, todo, todo. Sí, ellos, si están como profesores, aquí no existe la diferenciación entre profesores auxiliares, coordinadores, ¿no? Como en Canvas, que como les digo, además Canvas es una plataforma creada para la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, entonces esas sutilezas están. En el caso de Google no es así, ¿ya? Por lo tanto, para que lo tengan en consideración, eso no les va a aparecer, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, yo tengo una carpeta que se llama Assignments. Bien, y aquí en la carpeta de assignments me aparecen los dos cursos que yo tengo en assignments, que uno es curso prueba y el otro era psicología del desarrollo. Bien, en el caso de curso prueba aparece cada una de las tareas aquí y si yo ingreso a la tarea me va a aparecer los documentos compartidos dentro de esta carpeta de tareas. Y ahí está la tarea que Todo lo que suban los estudiantes. ahí te aparece todo, la rúbrica, todo, Aparece todo. todo lo relacionado con esa tarea va a aparecer en la carpeta de la tarea. Ya, y si yo me meto ahí en el ensayo que corregiste tú, aparecen los comentarios también, ¿no es Sí. cierto? En el Sí, último. si yo me meto acá, por ejemplo, al último, Y el estudiante me imagino que tiene perfil nomás de ver, pues no puede editar, no puede nada de eso, ¿sí? claro, solamente puede, o sea, pueden editar una vez en su perfil, digamos. Cuando a ellos les llega de vuelta la tarea, pueden editarla. Lo importante es que ahí ustedes lo que pueden hacer es, o sea, una vez que la deadline esté lista, ahí ya no pueden hacer nada más. Llega la deadline, la fecha que ustedes pusieron para la entrega, y ellos no pueden hacer nada más con el documento. Ya, y después cuando yo la devuelvo, sí pueden. Claro, pueden hacerlo, pero como te digo, en la opción de volver a entregar aparecerá, por ejemplo, si es que tú les devuelves la tarea y les das otra deadline, ellos pueden eventualmente mejorar ahí el trabajo. Si no, evidentemente les devuelves los comentarios y ellos ya no pueden hacer nada más. Ah, ya, o sea, el deadline determina que ellos tengan perfil de ver solamente y no editar. Exacto, Yo ese deadline lo exactamente. puedo modificar para que ellos hagan modificaciones. No es Claro, necesario que yo baje todos estos archivos para asegurarme que ellos no hagan no es cambios. necesario, no, déjalos en Google Drive. Yo te recomiendo, primero, utilizar la cuenta de FEN porque es infinita en términos de almacenamiento. Y dos, no bajarlos a tu computador, porque ya que la herramienta misma te permite verlos en línea, aprovechemos eso para no utilizar espacio de nuestro computador para verlo, digamos. Ah, y la otra pregunta. Si el alumno no lo hizo antes del deadline, nota cero. O sea, no Claro, puede, no puede hacer nada. porque en Canvas está el deadline y después uno le puede decir que entregue por mucho más tiempo. Claro, no, en el caso de assignments no están esas sutilezas, entonces uno no le puede dar más tiempo, por ejemplo, a un solo estudiante.
Si un Si estudiante lo hace entrega, si un estudiante lo entrega tarde, ¿puedo yo como profesor subirlo fuera del... llegar a tu carpeta, a la carpeta de assignment. Y al agregar la carpeta está asequible para que yo pueda corregirlo y devolverlo y todo? Claro. Ah, ya, entonces Mientras tú lo subas puede a tu recibirlo. carpeta, claro. Uno puede recibir los Ujú, documentos tarde, digamos, y meterlos con una mosquita negra. claro. Y ahí, Claro, esa, y la transformación, ¿quién la hace? Porque tú dices que la todos trans- los documentos los transforma a Google. sí, lo que pasa es que toda la suite de Google como que tiene por defecto esta prestación, por así decirlo, de que tú subes un archivo y te los abre automáticamente, ya sea en documentos, en hojas de cálculo o en presentaciones Google. ¿Ya? Entonces, pero eso es un tema de la plataforma en el fondo, porque como estás en entorno Google, tiene que ser todo de Google, básicamente. Ya, entonces, en el fondo, cuando tú lo abres, lo que pasa es que cuando uno abre un Word, te Ujú. lo abre en En el documentos formato, Google. te lo abre en documentos Google, pero con la terminación DOCX. Sí, claro. Y uno lo puede guardar como documento Google y te queda como otro Claro, en el fondo documento. lo que ocurre ahí, Pedro, lo que ocurre ahí es que virtualmente lo que hace Google es copiar tu documento, hacer una copia de tu documento, pero en el formato de Google. Ujú, ¿Te fijas? Eso es como, o sea, en términos prácticos lo que hace Google es como copiar tu documento. ujú, Entonces puede que a veces incluso, y ocurre, que te aparecen como copias, copy of el nombre del documento. ujú. Entonces me ha pasado eso raro. Y el Sí. PDF también lo transforma, eso no lo había cachado. PDF, lo que pasa es que en general los documentos que te soporta este tipo de plataforma, y por eso es más bien limitado, son los tres tipos de documentos que tiene disponibles. Entonces, por Hoja de ejemplo, si es cálculo, un PDF pero presentación. con fotos, probablemente no lo vas a poder abrir. O sea, lo va a guardar directamente en la carpeta y lo vas a poder guardar, ver desde la carpeta, pero no lo vas a poder revisar con la herramienta. A eso me refiero. Ujú. Eso es importante también tenerlo en consideración. Bueno, de todas maneras, en la plataforma de pregrado FEN, por la contingencia hicieron esta página de COVID y ahí aparecen todos los manuales en apoyo a docentes y profesores, aparecen todos los manuales que hemos desarrollado en el SEA en este último tiempo, incluido el de uso de Google Assignment. Bien, esa plataforma les voy a abrir acá la página para que lo vean. Es esta, pregrado-covid.fe.chile.cl. Se los voy a copiar en el chat para que ustedes lo puedan ver directamente Qué nombre más e feo le ingresan. pusieron. Sí, bueno, COVID. bueno. Y aquí en plataformas online docentes, en este apartado, van a encontrar ustedes los tutoriales que ha generado el SEA, tanto en video como en manuales, de distintas plataformas, de distintas herramientas y orientaciones acerca de cómo hacer ítems de selección múltiple. En el caso de que ustedes quieran crear ese tipo de ítems, también está el manual de cómo hacerlo, se los recomiendo eh, fuertemente porque está muy bueno ese manual. Y el manual de Google Assignments y de Google Forms también está disponible. Bien, para que ustedes lo puedan ir a revisar. Así que, bueno, dejamos nuestra sesión de todas maneras hasta acá. Cualquier duda o consulta, recuerden siempre, está disponible la sala del SEA, está disponible el correo también de SEA. Va a estar disponible también la grabación de esta capacitación. Una vez que estén en la plataforma WebEx, vamos a tener probablemente un repositorio dentro de esta misma página web para que ustedes puedan revisarla en caso de que no hayan ido a alguna otra o que se hayan perdido parte de esta. Bien. Gracias a todos y todas por asistir, que les vaya muy bien, que tengan muy buena tarde. Ha sido una
Un día de capacitación es muy intenso. Buen fin de semana largo. Sí. Bueno, y la recompensa después de estas jornadas de capacitación intensa. Que estén muy bien, cuídense todos. Oye, Ariel, Gracias. Sí. Gracias. por curiosidad, ¿por qué estamos viendo esta cosa en paralelo?